¿Por qué es imposible escapar de Corea del Norte? En gran parte del mundo, actividades como hablar, enamorarse de alguien o solo moverse son cotidianas, propias de la vida en sociedad, pero esto no es así en todos los países. En democracia puedes pensar individualmente y defender tus derechos, pero para las personas que viven en países autoritarios, esto no es más que un sueño. Corea del Norte es uno de esos países donde el gobierno controla todo, inclusive lo que te corresponde según tu lealtad al sistema. El gobierno vigila la educación de los niños, hace propaganda y usa la fuerza para definir qué se puede decir, ver, escuchar, comer y qué está prohibido hacer. Si un norcoreano significa una amenaza o se opone al régimen, se castiga con cárcel o con sentencia de muerte. De allí no se puede salir. Está prohibido huir al exterior y las consecuencias de hacerlo pueden ser horribles. Corea del Norte permanece aislado del mundo. Aún así, muchos valientes, en busca de una mejor vida, han planeado huir con la esperanza de llegar a un lugar seguro. Muchos de ellos ni siquiera se habían sentado en un auto antes de la fuga. Generalmente no hablan más idiomas que el coreano. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuántos logran escapar? ¿Qué países los acogen? ¿Y qué organizaciones intervienen? Todo esto será respondido si conocemos un poco mejor la historia de ese país y la de quienes desertan. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo era la vida en Corea del Norte a comienzos del siglo XX? Para la década de los 50, la economía de Corea mejoró notablemente, luego de haber quedado devastada por la guerra y la ocupación japonesa. Una vez cesó el control japonés sobre la península, un líder marcó la historia de Asia y del mundo. Se trata del conocido como presidente eterno, Kim Il-sung. En los años 50 fue uno de los principales responsables de los ataques que causaron la Guerra de Corea. Allí intervinieron países como Estados Unidos, Rusia y organismos internacionales como la ONU. Estos eventos fueron parte de lo que conocemos como la Guerra Fría. El conflicto armado provocó finalmente la división del territorio en dos estados diferentes, Corea del Sur y Corea del Norte. Se estableció que el límite sería el paralelo 38, una línea que divide el norte con el sur. La carrera política de Kim Il-sung lo llevó a ser presidente. En 1984, fundó la República Democrática de Corea del Norte. Estableció la ideología Juche como rasgo esencial de un Estado centralizado y colectivista. Se consolidó como gran líder y héroe a través de una intensa y efectiva propaganda política. Aisló el país y dirigió todas las estrategias hacia la implementación de un sistema socialista al estilo soviético. Las estrategias propagandísticas cumplían la función de adoctrinar a todos los habitantes. Los niños cantaban a diario en las escuelas la canción del general Kim Il-sung, en lugar de canciones infantiles. Los adultos veían, al dirigirse al trabajo, enormes pendones con la imagen de Kim Il-sung. Se mostraba como un padre o abuelo afectuoso que transmitía amor al pueblo. Kim Il-sung tomó el control total de los medios de comunicación. Difundía información para sembrar odio contra Estados Unidos y contra toda ideología que fuese diferente al comunismo. No había opción de pensamiento para las personas que vivían en Corea del Norte. Kim Il-sung impuso su ideología como un estilo de vida. La crisis y el hambre en Corea del Norte y consecuencias. Décadas después de haberse terminado los conflictos bélicos más notorios del siglo XX, empezaron las consecuencias económicas en Corea del Norte. Su principal aliado comunista, la Unión Soviética, estaba en camino a la disolución y no contaba con recursos económicos para atender problemas en Asia.
Kim Il-sung murió el 8 de julio de 1994. Fue un líder muy querido en su país y al morir dejó encargado a su hijo Kim Jong-il. La noticia de su muerte provocó un gran luto en Corea del Norte. Las personas lloraban desconsoladamente la partida de su héroe mientras vivían una crisis sin precedentes. Lo cierto es que Corea del Norte realizó una importante inversión en armamento y en un programa nuclear, y se reflejaron en el deterioro de todas las otras industrias. El aislamiento del país era tan absoluto que solo comerciaba un poco con China, Vietnam, Cuba y la recién fundada Rusia. Todo lo anterior se sumó al desplome de la actividad agraria. Se produjeron hambrunas que mataron a miles de sus pobladores. Además, sucedieron desastres naturales y no había capacidad de atención médica para el control de enfermedades. La muerte y la hambruna se hicieron una realidad diaria. Algunos desertores que escaparon en ese momento cuentan que tenían que recolectar hierbas, triturarlas hasta volverlas polvo y hervirlas. Es lo que comían para sobrevivir. Incluso se propagaron rumores de que, en algunas aldeas y zonas pobres, las personas estaban recurriendo al canibalismo. Hasta finales de los años 90, se calcula que entre 240,000 y 3,5 millones de personas murieron por hambre o por condiciones precarias. Las razones para escapar de Corea del Norte. La mayoría de los norcoreanos actualmente se dedican a trabajar en la rudimentaria agricultura del país. Sin duda es difícil crear avances en un estado donde toda empresa es codependiente del aparato gubernamental. Todavía persisten problemas de desnutrición y pobreza generalizada en Corea del Norte. Aunque cada persona que sale de ese país tiene una historia distinta que contar, lo cierto es que tienen en común el cansancio de vivir en un estado que controla severamente la vida de los ciudadanos. Para los años 90, muchos se dieron cuenta de que otros países avanzaban. Y aunque la doctrina norcoreana defendiera su ideología juche de supuesta economía autosuficiente, se notaba el contraste frente a otros países, en especial el de su vecino Corea del Sur, de sistema capitalista y liberal. Hoy en día en Corea del Norte no hay internet para uso individual, no hay libertad de prensa ni de televisión. Los medios de comunicación que existen los controla el gobierno. Tampoco hay producción de revistas ni otras fuentes de entretenimiento diferentes a las oficiales. La histórica separación entre Corea del Norte y Corea del Sur. La guerra de Corea derivó en dos estados que se repudian mutuamente. En 1957 se terminó el conflicto armado con un armisticio y no con un acuerdo de paz. Corea del Norte se aisló definitivamente. Para el año 2007 se calculaba que aún alrededor de 750,000 personas seguían alejadas de sus familiares. Para los desertores, Corea del Sur es el país hermano donde pueden hablar su lengua natal y es un lugar donde el deseo de llegar parece prácticamente instintivo. Corea del Sur acepta a todos los coreanos como ciudadanos. Entre la frontera de las dos Coreas ingresaban productos por contrabando. Mientras los norcoreanos sufrían hambruna y solo veían historias de guerra y amor a la patria del estilo soviético, en Corea del Sur se desarrollaba otro tipo de entretenimiento, como novelas románticas, y se creaban bienes industriales y servicios modernos. Los audiovisuales con tramas románticas de actualidad tuvieron efectos en personas cuyo estilo de vida se había convertido en algo hosco. Al parecer, en el presente, los medios de control poblacional de la juventud son más estrictos con este tema. Se castiga severamente en las escuelas la reproducción de música o películas hechas en Corea del Sur. Si te atraparan en Corea del Norte con películas o música de este tipo, pudiesen asociarse al delito de traición a la patria o podría ser condenado a muerte. En múltiples ocasiones, Corea del Norte ha amenazado con no acatar el armisticio acordado con Corea del Sur, por lo que mantienen el conflicto y amenazan con resultados violentos. Entonces, ¿cómo llegan los norcoreanos a Corea del Sur? Sin duda, la frontera intercoreana terrestre es la más difícil de cruzar.
en sus 250 kilómetros de longitud entre el norte y sur, está custodiada por militares. Entre ambas fronteras existe una franja desmilitarizada de 4 kilómetros de ancho, el célebre Paralelo 38. La costa de la península es también fuertemente vigilada, con sistemas de detección de movimiento. No es posible llegar allí sin sobrepasar la presencia militar. Si fuese posible, habría que nadar alrededor de 6 horas para llegar a la costa de Corea del Sur. Casi nadie en Corea del Norte puede costear un bote, y mucho menos pueden pagar suficientes sobornos para dejarlo zarpar. Algunos expertos consideran que el 60% de toda la fuerza militar de Corea del Norte está posicionada en su frontera para evitar una posible invasión del sur. Los soldados norcoreanos tienen órdenes estrictas de atacar a todo el que intente cruzar, entrar o salir, sin permisos del Estado. También hay minas antipersonales en esa zona. Aunque Corea del Sur recibe abiertamente a desertores norcoreanos, es difícil que puedan pasar de un lado a otro sin generar un conflicto armado. La mayoría de los desertores escapa por la frontera con China, y si quisieran llegar a Corea del Sur, posiblemente les esperaría un largo viaje a través de Vietnam, Laos y Tailandia. Escape a través de China. La frontera noreste con China es la más extensa y, por tanto, la menos difícil de burlar. Mide alrededor de 1.416 kilómetros de largo. Sin embargo, en esa frontera se han construido mayor cantidad de vallas con alambre de púas. También se han instalado cámaras de seguridad, con las que guardias de ambos países monitorean constantemente el área. Por el contrario de Corea del Sur y países occidentales democráticos, China se adapta a las políticas migratorias que sostiene el régimen norcoreano. No otorga a las personas que escapan el estatus de refugiados. Los considera migrantes económicos y tiene acuerdos de devolución a Corea del Norte. En este país les esperaría la cárcel u otras terribles consecuencias. La verdad es que China parece hostil frente a un desertor del sistema norcoreano. Allí no hablan su mismo idioma y, de ser capturados, les espera un trágico final. Así, por ejemplo, el plan de muchas mujeres fue escapar a China con la ayuda de contrabandistas que les prometían empleo y mejor vida. Casi 4 de cada 5 personas que escapan de Corea del Norte son mujeres de entre 20 y 40 años. Por desgracia, muchas cayeron en las garras de criminales que se dedican a la trata de personas. Algunos las vendían a hombres chinos como esposas y otros las forzaban a realizar trabajos sexuales. Hay casos de mujeres que, luego de haber sido vendidas a un nuevo esposo en China y hasta tuvieron hijos en ese país, seguían con miedo a ser devueltas al régimen norcoreano y encerradas en prisión. Es por eso que incluso años después de su llegada a China, seguían insistiendo e indagando formas de escapar a Corea del Sur o a cualquier otro país. 2/3 de los norcoreanos que llegan a China lo hacen a través de la provincia de Hamgyong, que se encuentra en el extremo norte. Atraviesan el río Tumen, que es menos grande y menos profundo que el Yalu, otro río fronterizo. Sin embargo, desde 2016, se cree que la orden de los militares en Corea del Norte es disparar a primera vista contra cualquiera que intente escapar a través de este medio. Si un norcoreano llega a China, deberá permanecer oculto y no revelar su identidad hasta llegar a un tercer país o a una embajada. El ferrocarril subterráneo de Corea del Norte. Héroes anónimos. Algunos héroes anónimos ayudaron cuando la comunidad internacional falló en proteger a los refugiados norcoreanos en China. Ciudadanos de todas partes de Asia establecieron el ferrocarril subterráneo de Corea del Norte, una organización dedicada a proteger a los norcoreanos en su trayecto de escape. Contaban con lugares seguros de recepción, rutas de escape secretas y cualquier otro tipo de logística de escape. Una persona emblemática y misteriosa que ha contribuido extraordinariamente con esta causa se le conoce con el seudónimo de Stephen Kim. No se sabe a ciencia cierta quién es, pero ha liderado el escape de 700 norcoreanos. Ha sido llamado el Oscar Schindler de Corea del Norte. La acogida en embajadas, la pequeña frontera con Rusia y el escape a otros países. En el 2004, 44 norcoreanos tuvieron la suerte de llegar a la embajada canadiense en Beijing.
a pesar de las presiones de China para que no se les concediera asilo, pudieron ser trasladados a un tercer país, que se mantuvo en secreto por razones humanitarias. Actualmente no es fácil que las embajadas dentro de China reciban desertores norcoreanos. Se han construido cercas alrededor de las embajadas para evitar el acceso de quienes huyen de Corea del Norte. También hay mayor vigilancia que en años anteriores. Por eso se han presentado casos de personas que huyen de China a través del desierto de Gobi hacia Mongolia. Allí las temperaturas son extremas y pueden cambiar rápidamente. En invierno bajan hasta los menos 40 grados centígrados y en verano pueden ascender hasta 45 grados centígrados. Es realmente difícil sobrevivir bajo esas condiciones. Pero, aunque la hazaña física pueda acercarlos a la muerte, muchos insisten en este camino, escapan del hambre o de la cárcel que les esperaría en Corea del Norte. En Mongolia, la embajada surcoreana puede recibir refugiados. En algunos casos, si la policía en Mongolia se topase con migrantes norcoreanos, los podrían deportar directamente a Corea del Sur, país que les reconoce nacionalidad. Lo mismo sucede en Laos y Tailandia, que son otras opciones para quienes escapan. Las embajadas surcoreanas se encuentran en las capitales de esos países, las cuales son más accesibles y fáciles de llegar. En cambio, Rusia es una opción prácticamente imposible de escape. Aunque tiene frontera directa con Corea del Norte, es en realidad una de las fronteras terrestres más pequeñas del mundo. Solo mide 19 kilómetros, por lo que es muy fácil de mantener vigilada. Y si alguien milagrosamente la cruzase sin ser capturado, estaría a 6.000 kilómetros lejos de la capital, Moscú. La disminución de los desertores y el panorama actual. Por lo que se ha visto, el gobierno actual de Kim Jong-un lleva ventaja en el control de los ciudadanos, o al menos tienen controlado su libre tránsito. Él es un político que se muestra más emocional que sus predecesores, intenta conectar con la gente y mantiene un discurso anticapitalista y estatista. La propaganda política y el adoctrinamiento parecen seguir siendo efectivos frente a las masas. Como los norcoreanos no tienen acceso a medios de comunicación, no saben que su situación es precaria en relación con otros países. Un 43% de los ciudadanos de Corea del Norte padece desnutrición, indicó las Naciones Unidas en un reporte del año 2018. El control de los medios de comunicación logra invisibilizar a los desertores, o cuanto menos, reportan su vida fuera de Corea del Norte como una desgracia que debe evitarse. Actualmente hay algunas limitadas posibilidades de realizar trabajos legales en el extranjero. Existe mayor número de trabajadores norcoreanos legales en China, Rusia y en el Medio Oriente que en años pasados. Sin embargo, las personas seleccionadas para esto tienen que tener alguna afinidad con el gobierno. Para el resto de las personas que sufren terribles condiciones de vida y violación de derechos humanos, es poco factible realizar un escape. Esto implicaría un esfuerzo en términos económicos. En los últimos años hay mayor cantidad de militares en la frontera y se sancionan fuertemente las fallas para contener a los desertores. Solo el 2.5% de las personas que han salido clandestinamente de Corea del Norte tienen carrera militar. Tae Yong-ho, antiguo embajador de Corea del Norte en Reino Unido, es el militar de más alto rango que ha desertado. Lo cierto es que la política oficial ha sido imposibilitar o hacer sumamente difícil la salida de personas. Ahora los costos para una operación fuga son mayores. Durante el 2008 se pensaba que $50 alcanzarían para sobornar a un guardia en un plan de escape. Ahora se requieren entre $3.000 y $6.000 por las graves represalias que podrían enfrentar el involucrado. Llegar a Corea del Sur, que solo se encuentra espacialmente a 500 kilómetros de distancia, puede convertirse en un trayecto clandestino de más de 4.300 kilómetros en rutas de autobús, motos, taxis e inclusive caminando a través de montañas o desiertos. El costo total del viaje puede costarle a un desertor alrededor de $15.000. Pocas personas en Corea del Norte pueden reunir y disponer de esos montos de dinero en efectivo. En 2016 lograron salir de Corea del Norte solo 1.418 personas. El promedio en años anteriores fue de alrededor de 2.800.
Ahora los militares norcoreanos parecen tener indicaciones de disparar a primera vista contra cualquier sujeto que intente escapar. Esto se ha comprobado en sucesos en la ciudad de Naiyan, provincia de Hamgyong. Una de las razones que les impide a los norcoreanos huir es la aplicación del concepto Sonbun, que significa estatus familiar. Tiene que ver con la lealtad al sistema y afecta a los miembros de cada familia. Es posible que la familia de un desertor sufra consecuencias por él. Pueden ser enviados a campos de concentración o ser excluidos de beneficios laborales y alimenticios. En definitiva, muchos familiares y amigos fueron separados cuando se dividió Corea. Otros no soportaron vivir bajo pobreza extrema. Otros simplemente anhelan mayor libertad de expresión y una vida en sociedad democrática. Escapar de Corea del Norte implica costos elevados, tanto económicos como de vida. Las consecuencias de fallar son letales, el peligro que enfrentan los seres queridos es real y la adaptación a un sistema externo puede ser difícil. Sin embargo, muchos aspiran llegar a un lugar seguro que les dé libertad. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.